Iniciamos la grabación y comenzamos. Bueno, hoy vamos a ver el segundo de los temas de la asignatura. Es un tema que le he llamado tema 2, bueno, simplemente por el hecho de que ya vimos ayer el tema que le llamé 1, aunque casi podría llamarse que el anterior era un tema 0 y este es un tema 1, porque es absolutamente introductorio, ¿no? Por eso, de hecho, el título es Conceptos básicos, o sea que no es otra cosa. Bueno, en este tema, aún así, aunque sea muy de intro, vamos a ver algunas cuestiones que yo creo que pueden ser interesantes. Vamos a hablar de algunos conceptos que seguro ya habéis visto en otras asignaturas, pero aquí lo vamos a ver desde la perspectiva ya no de la ciencia de datos como tal, sino desde la perspectiva más de negocio, ¿vale? O sea, de la parte de la parte del BI. Vale, a ver un segundo que me estáis escribiendo por aquí por el chat. Dice, la gente está poniendo que le sale la clase dentro de 2 horas. Pues no sé por qué la clase le sale dentro de 2 horas. Porque tú has podido entrar, ¿no? Dentro de 2 horas está el siguiente grupo, está el grupo B, pero no el grupo A. Pues no lo sé. No sé muy bien qué ha ocurrido. Pero están probando entrar ahora mismo. A ver si pueden comprobar de nuevo, a ver qué luego ocurre. A ver, esto se está grabando y es un poco rollo que aparezca así, pero es que es un poco extraño. Lo que está sucediendo es que está solamente una persona conectada y está indicando que el resto no puede entrar o no lo sé. Pero, a ver, lo estoy verificando yo ahora mismo. No lo sé, la sesión está ahora mismo en progreso y aquí parece que está de 8 a 10, o sea, de 6 a 8 publicada. No lo sé, María José, puedes preguntar a lo mejor. Ah, mira, no, ya se ha incorporado aquí Giovanna. Y dice, buenos días, para el grupo A no salía que estaba habilitada la clase, salía que eran 2 horas. Pues no sé, ¿qué ha podido ocurrir? Qué cosa más rara. Eh, no lo sé. Bueno, el caso es que has podido acceder ahora ya. Vale, pues ya está. Bueno, pues estamos dentro. A lo mejor se ha solapado algo con el otro, ha habido algún lío raro con el otro grupo, no lo sé. Bueno, pues ya estamos aquí conectados. Venga, pues nada, como decía, ahora se irán incorporando el resto. Ya veo que estáis 3 conectados. Vale, pues ya debe estar solucionado el problema. Bueno, no pasa nada. Como decía, en este tema vamos a hablar de algunos puntos que ya a lo mejor habéis visto en otros temas anteriores, pero decía, aquí lo vamos a ver desde la perspectiva del negocio, ¿vale? Es decir, ya no de la ciencia de datos para buscar correlaciones y para buscar causalidades o patrones o tal, no. Aquí vamos a estar hablando más desde la perspectiva de negocios, de la perspectiva, al fin y al cabo, que es el BI, ¿no? El Business Intelligence, ya sabéis, todo lo que tiene que ver con análisis de datos para facilitar la toma de decisiones a nivel empresarial, toma de decisiones estratégicas para guiar la empresa. Así que, bueno, este tema tiene 6 puntos. El primero, vamos a hablar de la famosa escala del valor, el dato, la información y el conocimiento, ¿no? O sea, de cómo se transforma el dato en información, la información en conocimiento. Después vamos a hablar en el punto 2 acerca de el concepto de dato, variable y observación, que también es algo que seguro que os suena de otros ámbitos, pero quizá no lo hayáis llamado de esa manera. Quizá os resulte más familiar hablar pues, de conceptos como elementos, atributos, ¿no? Todo eso sí que os suena de haberlo visto en Machine Learning, seguro, pero aquí se le llama de esta manera. Así que, bueno, simplemente por ponerlo encima de la mesa y en contexto. Bueno, después de eso pasaremos al punto 3, en el que hablaremos acerca de un punto importante, que es el de la calidad del dato. Esto es un punto absolutamente fundamental cuando queremos analizar datos con el objetivo de tomar decisiones empresariales, porque además ya os contaré que el concepto de calidad tiene una componente subjetiva que lo hace complejo de manejar. Entonces, en este punto vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de problemas de calidad que puede haber en datos, en dataset, vamos a decir, de ámbito empresarial, cuál es su tipología, qué podemos hacer en cada caso. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Luego, en el 4, vamos a hablar acerca de los tipos de datos pues, más habituales que vamos a manejar cuando estamos trabajando en el ámbito del BI. ¿Vale? O sea, ¿qué tipo de datos son realmente los que maneja una solución como un Qlik, un Tableau, un Power BI? ¿Cuáles son los datos empresariales que habitualmente se manejan?
Y eso nos llevará a hablar acerca de los tipos de ficheros que habitualmente se manejan en estos contextos, junto con las fuentes de datos en las cuales pues, tradicionalmente están almacenados los datos que sirven para nutrir a los sistemas de BI. ¿Vale? Es decir, como os decía, son conceptos que ya conocemos, pero vamos a verlo desde la perspectiva de la inteligencia de negocio y de cómo sirven para nutrir el sistema de BI para favorecer su propósito, que es el que ya hemos dicho muchas veces, el de favorecer la toma de decisiones estratégicas. Vale, pues comenzamos con el primero. Bueno, como en la vez anterior, os pongo aquí un vídeo que tiene algo que ver con... Yo le encuentro cierta relación con lo que vamos a ver en este tema, ¿no? Esto ya es para los que somos un poquito ya entrados en canas. Esta es una película de 1986. No sé cuántos ya habéis nacido en esta época. Yo tenía aquí ya 4 años. Pero bueno, es una película pues en la que, bueno, pues aquí nuestro amigo está el robot pues procesando datos a partir bueno, en este caso de la fuente de datos era una enciclopedia y extrayendo un conocimiento, ¿no? Esto que nos parecía como ciencia ficción, claro, ya hace 40 años o 43 años, pues ahora ya sabéis que pues es lo que está en nuestros días, ¿no? Bueno, simplemente pues un recuerdo con un poco ahí de lloranza. Vale, dicho eso, pues venga, entramos ya en el punto 1.1, la escala del valor que la compone el dato, la información y el conocimiento. Bueno, esto viene propulsado porque, ya sabéis, esto seguro que estáis hartos de oír estas frases, ¿no? Estas son frases como ya muy manidas, que muchas veces decimos todos, ¿no? Todos nos vanagloriamos y todos decimos muy abiertamente estas cosas como que los datos son el activo estratégico más importante dentro de las compañías, que el mayor valor de las compañías es el dato, que el dato es el petróleo del siglo XXI, que ponerlo en valor es el diamante, ¿no? Que todos hemos oído esas frases muchas veces. Bueno, son frases que las decimos en muchas ocasiones, pero que yo no sé si no las terminemos de creer, porque la realidad es que en muchas ocasiones todavía, y aunque parezca mentira, existen multitud de empresas y multitud de departamentos que siguen tomando decisiones, pues no precisamente en base al dato, sino en base a subjetividades, a instintos, a esto funcionó, pues voy a repetirlo, esto no funcionó, pues no quiero verlo, ¿vale? Eso es algo que sucede muy habitualmente. Y precisamente el BI trata de eso, trata de evitar pues, que esa toma de decisiones se tomen de esa forma y se tomen de una manera propulsada o basada en la analítica del dato. ¿Vale? Por tanto, pues ya digo, aquí sí que verdaderamente en este ámbito, en el ámbito del BI, pues el dato resulta absolutamente clave para llevar a término su objetivo fundamental, que es el de favorecernos tener una visión completa de la empresa y tomar decisiones de carácter estratégico. Carácter estratégico significa que tienen un objetivo a medio o largo plazo, ¿vale? De esto ya hablaré en otra sesión, pero es muy importante, y lo digo ya para que así nos vayamos centrando, es muy importante recordar siempre que el BI tiene un objetivo estratégico, o sea, tiene el objetivo de favorecernos una toma de decisiones estratégica, que ya hemos dicho que va ligada al medio o largo plazo, que tiene como objetivo convertir la misión de la empresa en visión. No tenemos que confundir eso con lo que es una toma de decisiones operativa. Las decisiones operativas no están orientadas al largo plazo o al medio plazo, son decisiones del día a día, pues orientadas a resolver un problema puntual, a mejorar un proceso que afecte y que tiene ejecución en ese mismo momento, ¿vale? Son conceptos diferentes. Para las decisiones operativas, pues tenemos los RPs, tenemos los CRMs, tenemos otros sistemas de información. Los BIs no van orientados a eso. El BI va orientado a una decisión estratégica, una decisión a medio o largo plazo, decisión que va encaminada a mejorar o a encaminar la trayectoria de la compañía, ¿vale? Y es muy diferente. Bueno, en cualquier caso, el dato es la piedra angular y es la piedra base y es de lo que partimos y es lo que vamos dando nuevas capacidades, es lo que vamos incorporando diferentes capas por encima para convertirlo en información, esa información en conocimiento y ese conocimiento en decisiones. Por eso, pues siempre hablamos de esta pirámide. Esta pirámide seguro que ya la habéis visto en alguna ocasión, que es la pirámide de el dato, la información y el conocimiento. Básicamente esta pirámide, que fijaros, esta pirámide no se ha inventado ahora, se ha inventado ya es del año 2000, o sea que lo que hace es que se le van dando diferentes vueltas y por eso va haciendo que siempre sea actual, porque las formas en las que se va consiguiendo pasar de un eslabón a otro van cambiando. Pero bueno, esta pirámide lo que nos representa es que el dato pues puede llegar a convertirse en información y la información puede llegar a convertirse en conocimiento, ¿vale? Esto seguro que es algo que hemos conocido, pero a veces no lo tenemos claro.
os voy a preguntar, de hecho, para ver si lo tenemos claro. Fijaros, vamos a hacer un juego, de modo que no jorobemos el juego, no miráis la hoja siguiente, que si no, no tiene gracia, ¿vale? Quedémonos en esta. Ya sé que ahora estáis todos mirando la siguiente. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Lo de no mires al cielo y todo el mundo mira al cielo. Bueno, en cualquier caso, fijaros, aquí os estoy dando un ejemplo de lo que sería un dato. Bueno, vamos a hacer el ejemplo mejor. Antes de mirar nada, yo le voy a preguntar, ¿qué es un dato? Venga, dame un ejemplo de un dato. Antes de mirar, no miréis las hojas siguientes, que si no, no tiene gracia. Pero venga, dame un ejemplo de qué es un dato. Un dato. ¿Qué es un dato? A ver, estáis 4 conectados, seguro que alguien participa. Vale, Roger dice el 10. Venga, más ejemplos de datos. ¿Qué más ejemplos? Venga. Coche. Vale. 5 años, por ejemplo, 5 años es un dato o no es un dato, 5 años. Ana, ¿vale? 5 años, ¿es un dato o no es un dato? 7 centímetros. ¿7 centímetros es un dato o no? Es un dato, 5 años, ¿no? Y 7 centímetros también. Vale, pues ya habéis caído en la trampa. Muy bien. Vale. Pues no, siento deciros que no. Un dato, un dato es un valor descontextualizado, ¿vale? Si digo 10, como decía Roger, eso sí es un dato. Si ya le añado la coletilla de 10 centímetros o 10 años, eso ya no es un dato exclusivamente, eso es un dato, pero ya con una capa posterior que lo convierte en el siguiente eslabón, que es la información, ¿vale? Por eso decía que esto tiene un poco de trampa. Según la nomenclatura que seguimos aquí, siguiendo la pirámide que estamos diciendo, datos serían cosas como lo que os estoy mostrando aquí. Un dato sería la unidad mínima tratable y de modo totalmente descontextualizada, ¿vale? Datos serían pues cosas como los que estamos viendo aquí. 125, 170, 40,03. Si yo os digo eso, eso está totalmente descontextualizado, ¿no? ¿125 qué? Podrían ser años, podrían ser kilos, podrían ser metros, podrían ser millones, podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser cualquier cosa. Pues eso es un dato. ¿Cuál sería la siguiente unidad que ya va aportando un mayor nivel de valor? Pues sería efectivamente la información. Un dato se convierte en información cuando lo contextualizamos, categorizamos, calculamos, corregimos, condensamos o agregamos. Es decir, estos 125 que decíamos antes, que no sabíamos qué podía ser, o 170 o este 43,25, se convierten, pasan de ser datos a ser información cuando añadimos, por ejemplo, aquí una magnitud, cuando añadimos aquí una medida, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿No? 125 kilos, 170 centímetros, 43,25 de índice de masa corporal. Eso ya sí sería información, porque ya lo hemos trabajado, el dato y ya estamos aportando un mayor nivel de valor. ¿Vale? Esto es una escala en la que vamos subiendo y vamos aportando valor. ¿Vale? Esta V es de valor. Bueno, he puesto una V que parece cualquier otra cosa, pero es una V de valor. Vale. Y esa información, bueno, ya nos aporta algo, ¿no? Si nos dice una persona, mira, esta persona pesa 125 kilos, mide unos 70 y tiene 43,25 de índice de masa corporal. ¿Cómo convertimos esta información? Y ya digo, sin hacer trampa y mirar la hoja siguiente. ¿Cómo convertimos esta información en conocimiento? ¿Vale? O sea, el dato lo hemos convertido en información añadiéndole esto, que son kilos, centímetros e índice de masa corporal. ¿Cómo convertimos esto que tenemos ahora, que esta persona es que pesa 125 kilos, mide 1,70 y tiene 43 de índice de masa corporal? ¿Cómo convertimos eso en conocimiento? ¿Qué sería el conocimiento a partir de esos datos que tenemos? Si yo digo, mira, peso 125 kilos, mido 1,70 y tengo 43 de masa corporal, ¿qué conocimiento se puede extraer a partir de ahí? ¿Nos quedamos igual o extraéis algún tipo de conclusión? Si yo os dijera que tengo esas medidas. ¿Extraemos algún tipo de conocimiento?
Venga, no os cortéis, porque antes haya dicho que eso era información y no datos. Seguro que si yo, mira, tengo este peso y esta altura, ¿qué pensaríais? Si la relaciono, sí, ¿no? Si la relaciono, saco una conclusión, ¿no? Si yo digo que peso 125 kilos y que mido 70, sacáis una conclusión. ¿Qué conclusión sacáis? Seguramente sacaréis como conclusión, si os digo que tengo un índice de masa corporal de 43, posiblemente sacaréis como conocimiento, pues que tengo sobrepeso, ¿no? Porque 43 de índice de masa corporal indica que hay un sobrepeso. ¿Cómo se extrae ese conocimiento? Pues ese conocimiento se extraería efectivamente relacionando estos tres datos que ya han sido información y si lo comparamos, si lo relacionamos y lo comparamos, por ejemplo, con lo que nos dice la OMS, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos da esta tablita, que esa tablita lo que nos dice es lo siguiente, nos dice que una persona está en un normopeso, en un peso ideal, si tiene una índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9, que tiene sobrepeso si está entre 25 y 30, que tiene obesidad si está entre 30 y 40 y que tiene una obesidad extrema si está por encima de 40. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si yo efectivamente relaciono estas dos y esta que es derivada, esta variable dependiente, que luego hablaremos de eso del dependiente o el independiente, pues sabemos que esta persona está en este punto, que es que tiene pues una obesidad importante, ¿vale? Entonces, eso sería el conocimiento, es decir, lo que obtenemos a partir de la información, incluso a veces vinculándola, relacionándola o comparándola con otras fuentes externas, ¿vale? Así que ya digo, quedémonos claro con esta pirámide. Dato es el valor descontextualizado, información ya es contextualizado y conocimiento es lo que extraemos a partir de comparaciones, valoraciones, bueno, etcétera, ¿vale? Esa es la diferencia. Lo que tenemos a partir de, como digo aquí, comparación, conexión, conversión, asociación o consecuencia. Perdona que en vez de subrayar lo estoy tachando, pero eso sería. Bueno, muy bien. Pues nada, visto eso. Ya digo, un detalle solamente. Visto eso, algo parecido. Vamos a hablar un poquito acerca de el concepto de dato, variable y observación, ¿vale? Vamos a hablar de estos tres conceptos que también son un poquito diferentes en el ámbito del BI. Bueno, simplemente ya digo, para que hablemos con propiedad cuando estamos en este ámbito, ¿no? Seguro que habéis visto, cuando habéis dado la asignatura, por ejemplo, de Machine Learning, que yo os dije que yo también soy profesor de eso, en otros sitios, pues cuando habéis visto, por ejemplo, Machine Learning, seguro que habéis visto que al conjunto de datos, ¿no? Un conjunto de datos que ya está bien organizado y que ya está bien preparado para trabajar con ello, ¿cómo se le llama a ese conjunto de datos? A ese conjunto de datos se llama que es un dataset, ¿no? Un dataset ya es un conjunto de datos ya preparadito para poder trabajar o casi preparado para poder trabajar con él. Y en ese contexto, pues recordabais, ¿no? Que a cada columna, no la llamabais columna, la llamabais atributo, ¿no? Le llamabais atributo o características, como se suele llamar en Machine Learning, ¿no? Y en cada fila no se le llama fila, eso es muy de Excel. Cada fila se le llama, pues es un elemento o un ejemplo, ¿no? Eso es como una instancia, también se dice a veces, ¿no? En el ámbito de la ciencia de datos. Bueno, pues simplemente que sepamos que en el ámbito del BI no se le llama así. Cuando tú vas a hacer un proyecto de implantación de BI, pues lo primero que haces es una consultoría para ver las... De hecho, bueno, aquí yo os voy a contar un poco en la asignatura en general, pues cómo se hacen las cosas en el mundo real. Ya os dije que yo en mi empresa, pues es que nos dedicamos a las implantaciones de BI, entre otras cosas. Pues bueno, cuando tú vas a una empresa y vas a implantar un sistema de BI, tienes que hacer dos cosas en paralelo. Lo primero que tienes que hacer es una consultoría, vamos a decir, técnica, en la que tienes que analizar las fuentes de datos, dónde están, cómo se acceden a los datos, qué posibles protocolos de seguridad hay, etcétera. Si están divididas en diferentes fuentes generadoras de datos o están en un único almacén, en un data warehouse, etcétera. Y luego se hace en paralelo o después una consultoría más de negocio, en la que lo que haces es sentarte con los diferentes responsables departamentales e identificar pues qué tipo qué procesos o áreas departamentales quieres monitorizar y qué KPIs son los que estás interesado en poder controlar para tener una visión general de tu empresa. Pero bueno, en esa consultoría técnica inicial, ya digo, se analizan las fuentes donde están los datos y cuando se analiza eso, se identifican esos conjuntos de datos en tablas habitualmente
Y esas tablas no son dataset, ni tampoco las podemos nombrar como hablamos cuando tenemos Excel, tablas de Excel, ¿no? La forma correcta para hablar con propiedad en este ámbito es hablar en vez de columnas o de atributos, es hablar de variables. Variables es como se llaman en el ámbito del BI. Las filas no se llaman filas, ni se llaman tampoco elementos ni instancias, se llaman observaciones, ¿vale? Observaciones. Y los valores que hay en las celdas se les llaman datos, ¿vale? Entonces ya digo, es solamente por hablar con propiedad. Cuando estamos en un proyecto de BI, pues, y digamos, pues mira, es que tenemos un modelo de datos que está compuesto por, y ahí diríais, pues es que tenemos 400 variables, tenemos 500 observaciones, o 5.000, o 5 millones, y tenemos no sé cuántos datos, ¿vale? Esa es la forma correcta de hablar. Estas variables son las que luego muy probablemente pues haya que transformar. Ya sabéis, luego hay un proceso de ETL, que es el que vamos a ver en esta asignatura. Y bueno, pues se realizan diferentes transformaciones para llegar a tener todo pues de una manera homogénea para poder trabajar con ello. Que ese es el problema muchas veces que existe cuando tenemos diferentes fuentes de datos, ¿no? Que en cada una pues las escalas y las formas de presentación son diferentes y por eso a veces pues los procesos de ETL son realmente los más complejos cuando se va a implantar un sistema de BI. De hecho, bueno, aquí me estoy yendo un poco por otras ramas, pero lo cuento. O sea, cuando tú vas a implantar un sistema de BI, yo os decía, hay una primera fase técnica y luego hay una fase más de negocio, ¿no? Aquí hay una fase de consultoría técnica que tiene por objeto, pues, identificar la fuente de datos para realizar finalmente el proceso de ETL, o sea, extraer los datos de las diferentes fuentes, transformarlos y cargarlos. Y luego por aquí está la fase, pues, ya de más de dashboarding, ¿vale? La fase de tal. Bueno, pues ya aprovecho y os digo que la fase que sin duda más tiempo lleva en prácticamente cualquier proyecto de implementación de BI es justamente esta, ¿vale? La fase de ETL, o sea, la fase de identificar las fuentes, trabajar con las variables, transformarlas. Ese tipo de cosas es donde realmente se va el tiempo. Ya digo, yo en todos los proyectos que he hecho siempre ha sido así. O sea que es una fase verdaderamente importante. Y ahí pues hay que hablar con propiedad. Vale. Bueno, respecto a las variables, ¿vale? O sea, lo que eran las columnas, pues nada, simplemente deciros, por aquello de continuar hablando con propiedad, pues que cuando trabajamos con BI vamos a tener variables de diferentes tipos, ¿vale? Vamos a tener variables, el primer tipo son las que llamamos de tipo cuantitativas, ¿vale? ¿Qué son variables cuantitativas? Pues bueno, son variables que podemos contar, ¿no? Que se pueden numerar. Y dentro de las cuantitativas tenemos dos tipos, cuantitativas continuas y cuantitativas discretas. ¿Qué son cuantitativas continuas? Pues son aquellas que se representan con números reales, ¿vale? O sea, que pueden estar representadas con decimales, pues 7,8435, ese tipo de valores, ¿vale? Y dentro de las cuantitativas continuas, pues evidentemente tenemos tres tipos. Tenemos de medida, de tiempo y económicas. Estas son las principales que vamos a tener siempre cuando estamos en BI, ¿vale? Podría haber más, pero en el ámbito del BI son estas tres. De medida, pues ¿qué son? Pues imaginaros, ¿no? ¿Qué son variables cuantitativas de medidas que típicamente pues representamos, por ejemplo, a modo de KPIs? Pues, por ejemplo, pues no sé, unidades medidas de, pues no sé, kilogramos vendidos de, yo qué sé, de arroz, centímetros yo qué sé, pues de zanjas realizadas en una obra, milímetros de, no sé, pues cualquier tipo de medición de ese estilo que se puede representar con una variable real, ¿vale? Esa numérica con decimales. Otra segunda unidad que se utiliza muchísimo en el ámbito del BI, por supuesto, es el tiempo. Esto siempre es absolutamente habitual, ¿no? Pues todo lo que tenga que ver con medir unidades en tiempos, pues en años, en meses, en semanas, en días. Imaginaros, ¿no? Pues KPIs que tengan que ver con proyectos cerrados en los últimos 6 meses o clientes captados en la última semana, ¿vale? Siempre tenemos unidades de tiempo que suelen ser, las más habituales suelen ser años, meses, semanas y días, ¿vale? No es muy habitual, y aquí os digo nuevamente, recordáis lo que os dije hace unos minutos, ¿no? Os dije que cuando estamos en el ámbito del BI, siempre tenemos que tener en mente que estamos hablando de tomar decisiones estratégicas, tomar decisiones a largo plazo, a medio o largo plazo. Con esa idea en mente, no debería ser muy habitual que los KPIs que mostremos, que estemos viendo en nuestros dashboards, representen información que esté mostrada en horas, minutos y segundos, ¿vale? No debería ser lo más habitual porque
Si estamos hablando de que yo voy a tomar de que el BI me va a servir a mí para tomar decisiones a largo plazo o a medio plazo, es raro que yo quiera ver mediciones de cosas que sean en minutos o en segundos, ¿vale? Porque eso normalmente es información que además se usa de modo operativo. Hay casos en los que puede estar justificado, ¿no? Porque yo que sé, a lo mejor tú tomas una decisión estratégica a largo plazo dependiendo del tiempo medio que veas que se tarda en resolver incidencias. Bueno, y en base a eso dimensionas el equipo técnico que vas a tener, ¿vale? Pero no hay que confundir eso, ya digo, con tener KPIs que sean específicos de ver al segundo si está pasando tal decisión por en ese momento tomar una decisión instantánea, ¿vale? Porque para eso sería otro tipo de herramientas que yo digo que son más bien operativas. De todas maneras, con esto hago yo una reflexión y lo digo, y es que muchas veces aquí también sucede que el uso del BI a veces es malversado. Y entendedme lo que quiero decir. A veces sucede que tú implantas una solución de BI en un cliente y al final te encuentras que lo está utilizando, pues eso, para decisiones instantáneas, del hora, del minuto, del segundo, ¿vale? Se puede hacer. Las plataformas de BI actuales, modernas, permiten trabajar con datos que se actualizan al minuto, al segundo, etcétera, lo permite, pero tenemos que ser conscientes, estamos utilizándolo para algo que para lo que no está definido, ¿vale? Para lo que no es realmente, para lo que no está realmente creado, no está orientado a eso. Eso es como si dices que utilizas, no sé, pues el Excel pues como base de datos. Claro que tú en un Excel puedes tener un montón de datos de tus clientes, pero no lo estás utilizando para lo que es, ¿vale? Entonces, estamos en una universidad, ¿no? Entonces hay que explicar las cosas como lo que dice la literatura. Y la literatura dice que no es para eso, ¿vale? O sea, que el BI va orientado a decisiones estratégicas. Otra cosa es que el cliente lo quiere utilizar para otro uso, que bueno, que se le puede permitir, pero tenemos que saber lo que estamos haciendo, ¿vale? Por eso yo digo que me pongo el gorro de empresa y me pongo el de académico para deciros un poco la diferencia de lo que a veces nos encontramos. Bueno, y por último, pues por supuesto, en el ámbito del BI, pues tenemos las cuantitativas económicas. Esto sin duda pues va a ser un tipo que muy típicamente pues vamos a estar, muy habitualmente vamos a estar analizando porque es quizá lo que más nos vaya a interesar en nuestro día a día, ¿no? Pues ver eso, cuánto estamos facturando, cuánto hemos vendido, cuánto hemos comprado, cuánto... Ese tipo de valores sí que nos van a servir para tomar decisiones a largo plazo. Bueno, esas son las de tipo cuantitativas continuas y por otro lado tenemos cuantitativas discretas, ¿vale? Cuantitativas discretas, pues ya sabéis, es que hablando un poco de manera que se entienda, pues son aquellas que se representan con valores enteros, ¿no? Pues oye, conteo de objetos, personas, ocurrencias, ¿no? Pues número de proyectos cerrados, número de clientes, de leads convertidos en clientes, número de reclamaciones, ¿vale? Ese tipo de cosas, ¿no? Personas involucradas en el proyecto, incidencias despachadas, cerradas, abiertas, en progreso, ¿vale? Ese tipo de información. Bueno, esas eran variables cuantitativas, o sea que se representan con números, pero en BI también es muy habitual trabajar con variables cualitativas, ¿vale? Cualitativas. Cualitativas es que representan, pues como el nombre dice, ¿no? Cualidades, atributos, categorías que sean no numéricas, ¿vale? Y nuevamente dentro de ellas, pues tenemos tres tipos, ¿vale? Tenemos tres tipos. Vale, Jesús dice por aquí, Jesús Fernández, acabo de enterarme de que la clase estaba en curso, me salía que era a las 8. Pues ya, eso me ha comentado un compañero también antes y la verdad es que no sé qué, pues no lo sé, por qué os salía eso. Porque si es verdad que una compañera, María José, pudo entrar y entró a las 6:05, o sea que, o a las 6:04, entró como 3 o 4 minutos más tarde. No, pues no lo sé, no sé lo que ha podido ocurrir. Pero bueno, el caso es que estamos aquí. Vale, dice, yo es que supuse que era a las 18 porque el lunes también. Sí, siempre, siempre vamos a siempre vamos a tener clase hasta ahora, ¿vale? O sea, yo no sé si supongo que lo sabéis. Sabéis que hay dos grupos, el A y el B. Vosotros sois el A y yo tengo planificado dar todas las clases de este grupo siempre a las 6, ¿vale? Y del grupo B a las 8. Entonces, siempre será así, salvo que por algún motivo haya alguna sesión por ahí especial en la que decido unir a los dos grupos, que puede ocurrir. Por ejemplo, os dije que hay una sesión que va a ser de seminario, que la dará un profesor externo, Jesús Catalán. Ese día no le voy a hacer repetir las clases 2 veces, entonces lo que haré será juntaros a todos. Pero si no, por línea general, pues yo tengo esta bonita misión
que es que doy clase primero de 6 a 8 y luego la doy de 8 a 10. O sea que la repito la clase, ¿vale? Entonces, con vosotros normalmente será de 6 a 8. Sí, sí. Bueno, pues nada, los que hayáis llegado más tarde por ese impedimento, podéis ver luego la grabación los primeros minutos y ya está. Tampoco os habéis perdido tanto, o sea que no pasa nada. Bueno, dentro de las variables cualitativas, como decía, están las que no se representan con números, sino con categorías, atributos, cualidades, vamos a decir. Y tenemos tres tipos, las de tipo nominales, ordinales y las que llamamos binomiales o dicotómicas, ¿vale? ¿Nominales cuáles son? Pues bueno, las que se representan con nombres, ¿no? Pues imaginaos con etiquetas, pues del estilo azul, verde, rojo, mucho, alto, bajo. Si son clientes, pues buenos, malos, regulares o de tipo A, B, C, ¿vale? Esos son, digamos, cualitativas nominales. Las cualitativas ordinales, ¿cuáles serían? Que son también muy habituales en BI. Pues son las que se pueden representar de una manera ordenada, ¿no? Pues alto, medio, bajo, poco, medio, alto, ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Ese tipo de variables. Y las últimas, pues serían las binomiales o dicotómicas, que ya sabéis, pues son de tipo booleano, podríamos decirlo de una manera más técnica, ¿no? Pues verdadero, falso, true, false, sí, no, 0, 1, ese tipo de elementos. Y bueno, pues esas son las que fundamentalmente vamos a tener. O sea, en BI es esto lo que vamos a trabajar fundamentalmente, ¿vale? O sea, cuantitativas y cualitativas. Y dentro de las cuantitativas, pues eso, de medida, de tiempo o económicas, si son continuas y si son discretas, de conteo de objetos, personas y ocurrencias. Y dentro de las cualitativas, estas tres. Nominales, ordinales o binomiales o dicotómicas, ¿vale? Como queramos llamarlo. Esas son las habituales, ¿vale? Bueno, y una cuestión importante, que esto sí ocurre igual en ciencia de datos, es saber que también en el ámbito del BI podemos tener variables, ¿vale? Que se van a poder categorizar en dependientes o independientes. ¿Qué es una variable dependiente? Pues es aquella que es generada mediante cálculo, manipulación o transformaciones de variables de tipo independientes. O lo que es lo mismo, una variable dependiente es aquella que cuando una independiente que la ha generado es modificada y por tanto su valor también es cambiado, ¿vale? Es alterado, o sea que depende de ella, pero eso es dependiente. Por ejemplo, ¿no? el caso que os mostraba antes, vuelvo atrás, ¿no? Del índice de masa corporal, que decía, pues esta primera, 125, es una variable independiente, que es que esta persona pesa 125 kilos, 170 también es independiente, ¿no? Es su altura, es una variable independiente, y por lo contrario el índice de masa corporal, pues es una variable dependiente, porque es generada a partir del cálculo realizado con las otras dos anteriores, ¿vale? Supongo que conocéis, ¿no? El índice de masa corporal es el peso entre la altura en metros al cuadrado, ¿no? Sería 125 entre 1,7 al cuadrado. Y eso es lo que da 43,25, si está hecho bien el cálculo. Por tanto, esa es una variable dependiente, porque si cambia el peso, cambia el índice de masa corporal. O si cambia la altura, también. ¿Vale? Esa es la idea. Bueno. Vale, dicho esto, pues nada, vamos a comentar un poquito acerca de la calidad del dato. ¿Vale? Que esto es un punto que ya sabéis, es absolutamente clave cuando trabajáis en ciencia de datos, pero es igual de clave o más cuando estamos trabajando en el ámbito del BI, porque al final, pues, ¿qué decisiones vamos a tomar si los datos, que las decisiones es el máximo fin que tiene el BI, qué decisiones vamos a tomar si tenemos un problema de calidad de datos, ¿no? Vale. De hecho, el dato es algo que va a influir en la pirámide que hemos visto antes o en lo que sería la extrapolación de esa pirámide. Es decir, en la pirámide que hemos visto al inicio, decíamos que los datos se transformaban en información y la información en conocimiento, ¿no? Decíamos que los datos eran 125 kilos y 1,70 de altura. Eso se transforma en información y esa información en conocimiento. El conocimiento, pues, es que esa persona, si mide 1,70 y pesa 125 kilos, tiene un problema de sobrepeso, ¿no? Vale, lo que ocurre es que después de ese conocimiento, la rueda, o sea, lo que persigue el BI es que la rueda no se pare ahí. Lo que persigue el BI es que ese conocimiento se transforme en acción, ¿no? Cuando decimos que el BI, que ya hemos dicho varias veces la frase, ¿no? Cuando decimos que el BI lo que tiene como objetivo es
favoreciendo la toma de decisiones, pues lo que persigue es ponernos en acción. Es decir, lo que persigue es que ese conocimiento nos permita tomar acciones. Pues eso, la acción es, si yo he visto que tengo un sobrepeso, pues que tome la acción, pues no sé, de hacer diferentes iniciativas para tratar de resolver esa condición, ¿no? Esas acciones deberán dar lugar a un resultado y ese resultado debería ir encaminado a generar un valor positivo, se entiende, un valor positivo, ¿vale? Entonces, el problema que hay es que cuando sucede un problema de calidad, me voy a la slide otra vez de antes, cuando sucede un problema de calidad, eso afecta a la rueda, un problema de calidad puede llegar a afectar a la rueda completa de conversión de esos datos al final en el último paso que es en el del valor. Y el problema que hay es que cuanto antes suceda el problema de calidad, mayores son las consecuencias que puede llegar a generar, ¿vale? Quiero decir, por ejemplo, yo antes decía, con el caso este del peso y el sobrepeso, si yo tengo un problema en la medición de los datos, si el problema de la calidad sucede aquí, pues posiblemente las consecuencias sean mayores que si sucede aquí, ¿vale? ¿Por qué? Supongamos el caso, un caso muy tonto, ¿no? Como decíamos antes, esto es un caso real. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que digo la altura y el peso. Yo mido 1,87 y peso 90 kilos. Vale, pues claro, si yo en la calidad de los datos, si yo tengo un problema en la calidad de los datos y resulta que en vez de haberme medido que mido 1,87, me he medido que mido 1,70, pues claro, el problema va a ser que cuando yo esos datos los transforme en información, ¿no? Que sería 1,70 metros de altura y 90 kilos, pues cuando yo se lo transforme en conocimiento y calcule mi índice de masa corporal, que eso ya sí es conocimiento, ¿no? Que sería calcular el 90 kilos entre 1,7 al cuadrado, pues el problema será que aquí ya habrá arrastrado todo ese problema y aquí estaré obteniendo una información que es errónea. Estaré obteniendo que yo tengo un problema importante de sobrepeso y por tanto, que no es tanto el caso, bueno, vamos a ser optimistas, vamos a suponer que no tengo sobrepeso, pero bueno, si me he equivocado en la altura, desde luego tendría más sobrepeso del que pueda llegar a tener. Y el caso es que, claro, pues tomaría como acción pues unas acciones equivocadas, ¿no? Tomaría como acción, pues no sé, pues ponerme a dieta y obtendría un resultado que es el inesperado y obtendría un valor que sería negativo. Y es que habría pasado a una condición en la que estoy en un peso, vamos a decir, adecuado y pasaría a una condición en la que estaría en un infrapeso, que sería el valor justamente indeseado, ¿vale? Por tanto, bueno, pues ya quiero decir que cuanto antes suceda el problema, si el problema sucede por aquí, pues mayores son las consecuencias que se ocurre todavía más tarde, ¿vale? Por tanto, es muy importante tener, pues siempre cuando vamos a trabajar en el ámbito del BI, pues poner bien el foco en analizar la calidad que tenemos para adelantarnos a las posibles consecuencias que podemos traer. El problema que tenemos es que, bueno, el problema, la circunstancia que tenemos curiosa es que la calidad del dato en realidad es algo, tiene una componente subjetiva. Y diréis, ¿qué tontería está diciendo? ¿Cómo que la calidad es subjetiva? Bueno, pues sí es subjetiva en el sentido de que, por supuesto, tú puedes tener un dataset y puedes medir, pues no sé, el porcentaje de valores nulos que hay, ¿vale? Y eso es una medición y eso es objetivo, ¿vale? Es objetivo que tú tienes un dataset que tiene un 7% de valores nulos. Y si tienes un dataset que en vez de un 7% de valores nulos tiene un 25%, pues sabes que ese segundo dataset tiene menos calidad que el primero. Eso es objetivo. Pero lo que es subjetivo es si ese dataset tiene una calidad alta, buena o mala, o baja o regular, porque depende del contexto. Depende del contexto de para qué lo queramos y las decisiones que vamos a querer tomar a partir de ello, ¿vale? Imaginemos, es absolutamente diferente que yo tenga un 0,2% de valores vacíos, por decir algo, en un dataset, pues de yo que sé, en el que aparezcan datos de, pues, no, pues yo que sé, de los ingresos o de la altura o del peso o de no sé qué, pues de la población para sacar un censo general, ¿vale? Y comparativo de los municipios, es muy diferente que yo tengo eso, que un 0,2 a lo mejor es un valor, es un 0,2% de valores nulos ahí, pues yo puedo considerar que es un valor
aceptable y que no es tan grave, ¿no? Porque yo que sé, que más da al final, si saco que el censo de población de Madrid, pues si hay un error de un 0,2 arriba o un 0,2 abajo, a lo mejor parece que no es muy crítico y se puede dar por admisible, ¿vale? Pero ese 0,2 o ese 0,02, que en ese contexto parece totalmente inocuo, pues puede ser absolutamente crítico en un contexto diferente, ¿no? Si yo lo que estoy hablando es de un 0,02% de valores nulos, pues yo que sé, en un sistema que va a servir pues para tomar decisiones sobre el lanzamiento de un misil, yo que sé, pues ahí a lo mejor ese 0,02, pues sí es absolutamente crítico, ¿no? Porque puede influir en el impacto del mismo o en la trayectoria o yo que sé en qué, ¿no? En la velocidad, en cualquier cuestión. Por eso, ya digo, decimos que es subjetivo la calidad en ese sentido, ¿vale? De que lo que puede ser admisible en un ámbito puede ser inadmisible totalmente en otro, ¿vale? En cualquier caso, lo que sí es cierto es que eso no nos exime de la responsabilidad de valorar siempre que tengamos un dataset encima de la mano y de analizar también las diferentes dimensiones o tipologías de problemas de calidad que puede presentar ese dataset. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? De las diferentes dimensiones o tipos de problemas de calidad que podemos llegar a tener. Porque podemos decir que existen 5, ¿vale? 5 tipos de problemas, tipologías de problemas de calidad en los datos, que son los que vemos a continuación. Son problemas de calidad podemos tener de tipo de completitud, credibilidad, precisión, consistencia e interpretabilidad, ¿vale? Esos son los 5 tipos de problemas de calidad que podemos llegar a tener. Y vamos a ver qué significa cada uno de ellos, ¿vale? ¿Qué significa cada uno de ellos y cómo se identifica cada uno de ellos? Aunque también os digo, un mismo problema puede dar lugar a varios tipos de problemas de calidad, ¿vale? O sea, un mismo error en los datos, una misma carencia, un mismo fallo en los datos, puede dar lugar a varios tipos o varias dimensiones de problemas de calidad. Pero bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Y para eso, fijaos, he preparado aquí un dataset súper tonto, ¿vale? Tengo aquí un dataset muy sencillo que ya veis. Tiene 3 filas. Intencionadamente es tan pequeño, ¿vale? Para que ahora pues nos dé juego. Y ya veis pues que tiene aquí una especie de ID, ¿vale? Luego tenemos por aquí un usuario que pone pues, bueno, una estructura de nombre, apellido, tal. Luego hay una fecha de nacimiento. Se entiende que de esas personas, o no, quién sabe. Luego está por aquí su edad y luego está aquí su experiencia. Esto parece un dataset. Vaya usted a saber de qué, ¿no? Ahora veremos. El caso es que, bueno, vamos a hablar. ¿Qué es un problema? Vamos a ver cada uno de ellos, ¿eh? Vamos a ver cada uno de ellos. Un problema de tipo completitud, el tipo 1. ¿Qué es un problema de completitud? Bueno, pues un problema de completitud es cuando existe un dato faltante, ¿vale? Ya sea porque tiene un null o porque directamente está vacío, ¿vale? Esos son problemas de completitud. Bueno, este es un tipo de error que es el más visible porque se identifica muy fácilmente, ¿no? Tú coges un dataset y rápidamente ves los números, los valores vacíos que hay. E incluso si utilizas cualquier tipo de librería, estás, yo qué sé, trabajando con Python, pues hay 1000 librerías que te dicen pues el porcentaje de valores nulos que hay, si haces un análisis exploratorio. Todo eso se ve muy rápido, ¿no? Se ve muy bien. Sin embargo, aunque ya digo que es un tipo de problema de calidad que se identifica muy fácil, no es el más peligroso habitualmente, ¿vale? Porque al menos se identifica bien, y puedes tomar decisiones, puedes tomar 2 tipos de decisiones, fundamentalmente, ¿no? Cuando tienes valores nulos o valores vacíos, ¿qué es lo que puedes tomar? Pues puedes tomar 2 tipos de iniciativas. Una es ignorar ese valor. Bueno, 3 acciones puedes tomar. Una opción es ignorarlo. Claro, el problema que tienes ahí es que si luego vas a sacar una media, por ejemplo, de una columna, de un atributo, de una variable, como se llama en BI, pues te va a salir un valor alterado, ¿no? Si hay muchos valores nulos. Otra alternativa que puedes tomar es la de eliminar la fila. Dices, mira, pues todo lo que tenga una variable vacía, pues la elimino. Entonces, estas 2 filas, claro, las eliminaría. La fila 2 y la fila 3 las elimino, claro. Eso puede ser una decisión muy drástica, ¿no? Eliminar una fila entera. Hay que considerarlo. Y luego hay otras opciones, quizá más
más meditadas, que son las de tratar de calcular ese valor o estimar ese valor faltante. Y ahí también hay un abanico muy grande de posibilidades. Puede ser que decidas, no sé, si es un valor el que falta, pues que lo completes con la media, con la mediana, con el valor anterior, con la media móvil, o incluso si ya quieres hacer algo muy, muy sofisticado, pues podrías incluso aplicar algún mecanismo de machine learning, por ejemplo, ¿no? De predicción, en el que entrenes un modelo con los datos anteriores y pronostiques el valor faltante. Quiero decir, te puedes complicar pues todo lo que quieras. Te puedes complicar lo que quieras. Pero bueno, insisto, es un problema evidentemente de calidad, hay que tomarlo en serio, pero tiene lo bueno de que es al menos fácilmente identificable, ¿vale? Eso no es baladí, ese punto, ¿vale? Un poco más complicados son los problemas de credibilidad. ¿Qué es un problema de calidad de tipo credibilidad? Bueno, pues un problema de credibilidad lo tenemos cuando el valor que aparece nos hace desconfiar. Nos hace desconfiar del mismo. Fijaros lo complicado que es. Un problema de credibilidad nos puede hacer desconfiar de ese valor o de todos los demás. ¿Vale? Fijaros, si yo tengo aquí este dataset y tengo aquí este valor, pues veis que pone 1270, pues parece que hay un problema de credibilidad. Puedo pensar o que este valor está mal o que los otros son los que están mal y que son realmente valores muy pasados los que tendría que ocurrir. Pero bueno, como hay dos valores que son más o menos actuales, uno es del año 2000 y otro de 1990, parece que lo que tendemos a pensar es que el que estará mal será el minoritario, que es este, ¿no? Que habla de 1270. Pero es un problema de credibilidad, ya digo, porque no podemos asegurar que ese dato esté mal, aunque nos hace desconfiar de él. Tiene pinta, ¿no? Viéndolo así, de que ahí se nos ha colado. Y ese 2 a lo mejor es un 9, ¿no? A lo mejor este 2 no es 1270, sino que es 1970. Y eso ya parece que estaría más en la línea de lo anterior, ¿no? Más en la línea anterior. Pero ojo, el problema también puede ser, a lo mejor resulta que ese dato, ya digo, lo complicado de esto está en que podemos desconfiar de él, pero nunca tenemos la certeza absoluta de si es un error o no. Porque claro, aquí estamos suponiendo que esto es un error, este dato, porque estamos queriendo suponer que estos son valores actuales, ¿no? Porque así a lo mejor viendo este dataset, pues nos imaginamos que son datos de personas pues que viven en la actualidad o que potencialmente pudieran vivir. Y en ese sentido esto nos parece que es erróneo, ¿no? Porque decimos, bueno, a lo mejor esto es un dataset, pues yo qué sé, de personas que han mandado aquí su currículum, ¿no? Porque hablan aquí de experiencia, hablan de tal. Pero, ¿y quién me dice a mí que esto realmente no es un dataset, yo qué sé, de pintores famosos? Y que aquí me dice, pues no sé, el año de nacimiento en el que este pintor nació y que esto realmente la edad puede ser la edad, yo qué sé, en la que se hizo famoso ese pintor. Pues es que podría ser, ¿no? Y a lo mejor este valor que nos parece que es un error, no es un error. Es por lo tanto un problema de credibilidad, no es claro que sea un problema, ¿vale? Bueno, lo siguiente sería posibles problemas de precisión. La precisión tiene que ver con si los datos están dándonos la información suficiente como para el propósito que queremos. Y aquí, pues no lo sabemos tampoco, ¿vale? Porque ¿es precisa la información que nos está dando este dataset? ¿Es suficiente, o sea, para las decisiones que queremos tomar? Pues no lo sé si esto es preciso, ¿no? Como no me está diciendo con qué objetivo quiero esto, pues no sé si la información es precisa, es suficiente, es adecuada, pues no tenemos claro si esto es un dataset. Si esto fuese un dataset para tomar decisiones sobre qué persona contratar, pues no lo sé si es o no. Pues hay un problema con eso también, ¿no? Vale, el siguiente es el de consistencia. Y este va relacionado con el de credibilidad. A veces cuando hay un problema en los datos de calidad, un mismo problema, como digo, nos puede generar un problema de calidad de consistencia y a veces también a la vez de credibilidad, ¿vale? O sea que esos dos van a veces un poco unidos. Pero bueno, un problema de consistencia, ¿cuál es? Pues es el que sucede cuando el valor que estamos observando nos hace cuestionarnos las asunciones que hemos tomado previamente respecto a ese dataset, ¿vale? Y lo explico mejor. Por ejemplo, yo cuando veo este dataset, pues claro, yo puedo extraer ciertas conclusiones, ¿vale? Yo veo este dataset y digo, mira, esta persona nació en el año 2000 y claro, tiene 20 años. Parece que estoy diciendo, bueno, esto cuadra
si es que este dataset se tomó, por ejemplo, las mediciones en el año 2020. Si esto es un dataset del año 2020, ¿vale? Si esto es un dataset del año 2020, pues esto parece que cuadra, ¿no? Que esta persona que nació en el año 2000, pues en el año 2020 tenía 20 años. Y con esa premisa, con esa asunción, pues fijaros, también cuadra lo siguiente, que esta persona que nació en el 1970, pues en el año 2020 tenía 50 años. Todo cuadra, es consistente. Que cuadre significa que es consistente. Pero claro, ahora viene este valor y decimos, esta persona nació en 1990 y tiene 20 años. Ya esto no es consistente con lo anterior, ¿no? Porque si nació en 1990 y estamos considerando que es que esto se toma en el 2020, pues aquí no debería aparecer un 20, aquí debería aparecer un 30, ¿no? Entonces, claro, esto genera un problema de inconsistencia, es decir, porque ya no es consistente las asunciones que hemos tomado, e incluso a la vez podría estar generando un problema de credibilidad, porque este dato pues empiezo a dudar si está bien o no, ¿vale? Pero nuevamente, puede ser, y este es el problema, puede ser que esto sea un error o puede que no lo sea, por lo que os decía antes, ¿vale? Este dataset a lo mejor tiene ese error o no tiene un error, porque si esto resulta que esto es, como dice por aquí Jesús, el dataset puede tener registro de varios años, ¿no? Pues si tiene registro de varios años, o si esto a lo mejor lo que estaba diciendo antes, si estos son pintores pues históricos y esto fue la edad en la que se hicieron famosos, pues esto podría ser que esta persona nació en esta época y se hizo famoso con 20 años. O esta persona, pues, o imaginaos que no, imaginaos que esto es la edad en la que murieron. Imaginaos que esto es la edad en la que murieron. Ah, pues entonces aquí ya cuadra todo. Esta persona, esto es un poco faena, ¿no? Pero esta persona nació en el 2000 y murió con 20 años. Esta nació en el 70 y murió con 50. Y esta nació en el 90 y murió con 20. Pues podría ser, ¿no? Eso ya da sentido a todo el dataset. ¿Vale? O sea que ya digo, ese es el problema de estos tres, que a veces no tenemos seguro si son problemas o no. ¿Vale? Este sí es el único que tenemos claro. Si falta un valor o si es nulo, hay un problema. Pero en los otros nos genera sospechas, no es claro. Y eso viene motivado precisamente por el último problema, que es el de la interpretabilidad. Y es cuando tampoco tenemos la información suficiente como para interpretar correctamente los datos. Y es lo que vemos aquí, que claro, aquí tenemos, por ejemplo, esta columna dice la experiencia. Y decimos, esta persona tenía 20 años y 3 años de experiencia, esta 50 y un año, y esta 20 y 7. Pues ya estamos en los mismos. Esto nos parece raro, pero es que a lo mejor resulta que es correcto. Claro, viéndolo así decimos, qué raro es, ¿no? Que una persona con 20 años tiene 3 años de experiencia y el de 50 solo uno, y este con 20, ¿cómo puede ser que el de 20 tenga 7 años de experiencia? Pues hombre, a lo mejor no tiene 7 años de experiencia trabajando o programando en Python, pero a lo mejor es que esto, claro, estamos interpretando mal los datos porque esto a lo mejor resulta que es experiencia, yo qué sé, montando en bici. Claro, montando en bici, claro que con 20 años puede tener 7 de experiencia y 15 también. Entonces, veis, eso es un problema de interpretabilidad, cuando no somos capaces de interpretar bien los datos. Entonces, ya digo, el problema muchas veces es eso, que una misma situación puede dar lugar a diferentes problemas relacionados. ¿Vale? Esa es la idea. Y bueno, pues fijaros, aquí os he puesto algunos ejemplos. Este es un dataset que pues eh, tiene datos de el número de bicicletas. Esto es una empresa pues que alquila bicicletas, ¿vale? Pues imaginaos, una empresa de Ámsterdam que hay muchas bicicletas y, y tenemos pues un dataset en el que pone pues las horas totales de las bicicletas que se alquilaron, ¿no? Horas totales de bicicletas, bicicletas disponibles, las horas que estaban en servicio, las que tal, datos de las bicicletas. Bueno, pues fijaros, sin mirar hojas siguientes. Este dataset, ¿le habéis algún problema de calidad? ¿Tiene este dataset algún problema de calidad? ¿De los anteriores o de otro tipo? Bueno, en realidad serían de los anteriores, porque todos se catalogan siempre en esos 5 tipos. ¿Hay algún problema de calidad aquí? ¿O no? Dadle un vistazo. ¿Qué le veis ahí? Está un poco escondido, ¿eh? A ver si le veis el truco.
¿Vemos algún problema? Está escondido, ¿eh? Pues fijaros, el problema está aquí. El problema está escondido. Veis que aquí todo el rato está hablando de 2015. Pero aquí fijaros el nombre que tiene la hoja. 2018-02-2022. Parece que está diciendo que esto está en año, mes, día. Parece que esto está diciendo, el nombre de la hoja, que esto es algo que se tomaron los datos en febrero del 2018. Pero aquí habla del 2015. Pues aquí hay un problema de credibilidad y de consistencias. Esto no coincide. Esto ya me hace a mí desconfiar y decir, ¿y esto de qué es? ¿De verdad de 2015 a 2018? ¿De qué es esto? ¿No? Es un problema doble. Lo que os quería señalar con esto es que a veces los problemas de calidad también están incluso en los metadatos, ¿vale? O sea, fijaros, aquí lo que está jorobando este dataset y que desconfiemos de él es este nombre de esta hoja, ¿vale? O sea, no está aquí en la propia tabla, está en el nombre de la hoja, aunque sea casi que esto es como un metadato, ¿no? Pues eso es lo que nos está jorobando y hacernos desconfiar de este dataset, ¿vale? Así que yo digo, cuidado con ello, porque a veces pues puede haber problemas en lugares inhóspitos. Y fijaos lo curioso, que este dataset está sacado de una fuente de Open Data. Esto es una fuente de los datos abiertos de aquí de España y así de bonito está. ¿Vale? O sea, este problema tiene y es real. O sea que fijaros qué joyitas a veces nos encontramos. De eso hablaré luego después, de los problemas de calidad de la fuente de Open Data. Vale, este otro es un ejemplito. Miradlo un poco y a ver qué problema le veis. Este es un dataset que tiene información del número de accidentes que ha habido en los diferentes distritos de Madrid, ¿vale? Para quien no conozca Madrid, bueno, ya sabéis, para los que estéis al otro lado del charco me refiero, Madrid, capital de España, bueno, pues tiene diferentes distritos y, bueno, pues lo que tenemos es aquí un dataset que tiene información de los diferentes tipos de accidentes que ha habido, ¿vale? En un determinado año. Vale, Jesús Fernández, que antes dije Fernández, perdón, dice que hay problemas de completitud. Efectivamente, hay problemas de completitud, ¿no? Fijaros, aquí hay unos muy visuales, ¿no? Estos son problemas de completitud. Aquí también hay alguno que falta, ¿vale? ¿Algún problema más? Este es otro problema de completitud, ¿no? Bueno, también está un poco escondido, habría que mirarlo un poco con calma. Pero fijaros, hay completitud y precisión. Los datos no son completos, faltan registros como Arganzuela, Madrid, Latina. Y se sobreentiende que los huecos vacíos indican que no ha habido registros, es decir, que son cero. Pero buscamos precisión 100%. ¿Vale? Entonces, pues eso, hay los que hemos dicho. Y también hay un problema en que, si os fijáis, esto no suma lo que es. Esto, 62 más 86 más 57 más no sé qué, no suma 600 y pico. ¿Vale? Y efectivamente, lo que decíamos, estos problemas son una faena, porque yo que sé, que se quede vacío, pues podemos asumir que es que a lo mejor no ha habido ningún vuelco en el distrito de Tetuán en este momento. Pues pon un cero, no lo dejes vacío, ¿no? Porque eso genera problemas de ese estilo. ¿Vale? Bueno, dicho eso, os proponía un pequeño ejercicio, vamos, 5 minutos, por si queréis mirarlo, ¿vale? En la plataforma, voy a compartir pantalla un segundo. En la plataforma os he dejado un ficherito por si lo queréis descargar y mirar. A ver, voy a ver cómo hacía esto para compartir la pantalla. A ver, la pantalla completa. Vale, bueno, fijaros. Si veis aquí, a ver, aquí, contenido de asignatura, material docente. Bueno, aquí en el día de hoy, 30 de abril, tenéis un ficherito que pone actuaciones bomberos alumnos, ¿vale? Os propongo que abráis ese fichero, bueno, que lo descarguéis y lo miréis bien, y a ver qué problema le veis, ¿vale?
a este fichero, descargarlo y mirarlo, ¿vale? A lo mejor lo veis mejor como XLS. A ver un segundo, ¿dónde lo tengo yo aquí? Lo tengo aquí, ¿vale? Este fichero. Mirarlo y a ver qué tipo de problema le veis, ¿vale? Os dejo ahí 2 o 3 minutos que lo miréis y me decís si hay de completitud, de precisión, de qué. A ver qué pinta. Vale, voy a ver que creo que habéis escrito por ahí algo. Vale. De nuevo, el total no coincide con la suma y faltan valores en el dataset. ¿Vale? Efectivamente, esto no suma, ¿no? Esto suma 111, que no es 170, y valores por aquí vacíos. ¿Y hay alguno más? Hay un problema más, a ver si lo veis, que está un poco difícil de encontrar. Hay un negativo por ahí, un menos 33, efectivamente. Eso sería un problema de credibilidad, ¿no? Porque ¿cómo va a haber un menos 33? Eso no puede ser. Pero a ver, mirad un poco, ¿no? A ver que, si veis algo más. Hay uno un poco difícil de ver, que es el que más, el que falta es uno de los que fastidian bastante cuando haces un proyecto de BI, porque no se detecta hasta que no vas a explotar de verdad los datos y no vas a generar gráficos y KPIs, etcétera. ¿Vale? Así que a ver si lo veis, que está un poco difícil. Bueno, lo digo, que tampoco es cuestión de que os quedéis ahí bizcos mirándolo. Pero fijaros. Vale, los que habéis dicho, ¿no? Los ceros, los tal, que no suma, el menos 33, bien. Bueno, pues el que hay, que ya digo, este es de los difíciles de identificar, e incluso que a veces el propio proceso ETL no lo detecta y al final termina generando un desastre cuando haces un cuadro de mandos, es que si os fijáis, aquí vamos teniendo la información de enero, luego tenemos febrero, ¿no? Luego marzo, pero si os fijáis, hay algún mes en el que falta algún distrito. O, mejor dicho, aparece un distrito nuevo. Si os fijáis, en enero están todos ellos, en febrero están los mismos, si lo mirarais bien veréis que son los mismos, bien. En marzo también, pero luego fijaros lo que ocurre en abril. Ocurre en abril que aquí aparece un fuera de término municipal, que es algo así como, y fuera de todo lo demás. Pues fuera de término municipal aparece en abril, no estaba ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Pero es que luego en mayo no está otra vez. Y en junio tampoco. Y en julio tampoco. En agosto tampoco. No, perdón, sí. En septiembre sí está, ¿vale? En agosto también. En julio también. Pero en junio, por ejemplo, no está. Entonces, y en mayo sí. Entonces, esto es un problema porque ya veis que aparece un campo por aquí intermitente. Pues, ¿qué nos genera? Pues que si yo luego, por ejemplo, imaginaos que tengo un KPI que yo quisiera comparar por los accidentes que ha habido fuera de término municipal versus un distrito específico, Hortaleza, por ejemplo. Pues veis, ¿esto qué pasa? Pues que no nos permite compararlo. Esto nos saca aquí una cosa, un desastre. Porque, claro, hay meses en los que el término municipal sí tiene valor y meses en los que no. Y eso, pues cuando habrá unas gráficas, pues como estas, que esto pues no sirve de nada. ¿Vale? Entonces ya digo, pues esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces no es tan fácil identificar los problemas. A veces nos encontramos con cosas así.
Vale, dejo de compartir eso. Vale, dejo de compartir eso y comparto nuevamente el fichero por donde íbamos. Vale, vamos aquí por aquí a compartir. Vale. Vale, estábamos por aquí. Bueno, por tanto, bueno, ya hemos dicho, pues es importante tener en cuenta los problemas de calidad, pero importante también tener en cuenta que cuando estamos en BI, no solo vale con que los datos tengan calidad, también es muy importante tener en cuenta una serie de características que tienen que tener los datos que son propias solamente del ámbito del BI, o algunas de ellas son propias del ámbito del BI. La primera es lo que llamamos que los datos que necesitamos tienen que ser oportunos, ¿vale? Datos oportunos se refiere a que los datos deben poder ser actualizados, se deben actualizar o deben poder ser actualizables con la periodicidad que sea requerida para el objetivo de negocio que se persiga, ¿vale? Quiero decir, pues si yo estoy, por ejemplo, queriendo hacer un cuadro de mandos, pues que me dé una imagen de la situación que yo tengo semanalmente de mis ventas, pues es imprescindible que esos datos sean oportunos en el sentido de que se puedan actualizar, pues eso, con la periodicidad que yo requiera, semanal, diaria, cada hora, etcétera, ¿vale? Ya digo, cada hora, que ya nos vamos a ir más a un tema operativo, que no estaría en el BI, pero ahí andamos, ¿vale? O sea, quiero decir, que se pueda actualizar con la periodicidad necesaria que el negocio requiera. Otra segunda característica que se busca en BI es que los datos no sean redundantes. Y ya digo, esto es 100% propio del BI, porque en otros ámbitos, como por ejemplo el Big Data, en una infraestructura de Big Data sí que puede ser necesario, incluso, o sea, deseable, que los datos tengan redundancia, ¿no? Ya sabéis, por temas de disponibilidad, de seguridad, de lo que queramos llamar. Pero en el ámbito del BI lo que se busca no es eso, lo que se busca es que los datos que almacenemos en nuestro Data Warehouse sean los imprescindibles para el proceso de BI y para los dashboards que vamos a pintar, ¿vale? Esto es nuevamente dos filosofías muy diferentes. Cuando estamos, por ejemplo, en un entorno Big Data, ya sabéis, ahí podemos utilizar, por ejemplo, el concepto de Data Lake, y en un Data Lake la filosofía es almacenar todo aquello que pensamos que vamos a utilizar e incluso aquello para lo cual no tenemos previsión inmediata de usarlo. O sea, en un Data Lake, en un ámbito de Big Data, a lo mejor yo puedo ir almacenando por los datos de, yo qué sé, de información que voy recopilando en mis redes sociales, que a lo mejor no tengo ninguna intención de sacarle partido de una manera inmediata, pero lo tengo ahí, pues por si en un futuro pues se me ocurre un caso de uso que pueda justificarlo, ¿vale? Eso es muy propio de Big Data. Pero en el BI, en el Business Intelligence, la filosofía es otra. La filosofía es almacenar los datos en un data warehouse, que ya hablaremos de un data warehouse, pero en un data warehouse la idea es tener la información que exclusivamente prevemos utilizar para el ámbito del BI y de una manera muy organizada, muy clara, muy estructurada, muy orientada al análisis de esos datos, es decir, a pintar esos, a la consulta, perdón, más que al análisis, a la consulta de los datos para luego pintarlo en dashboards y KPIs, ¿vale? Por tanto, ahí lo que se busca es que los datos no sean redundantes, sino que sean los más escuetos posibles y lo mejor organizados, categorizados para poderlos consultar y recuperar rápidos, ¿vale? Eso va en la línea de que los datos sean significativos, o sea, los datos que necesitamos en el ámbito del BI es que sean significativos, que sean los justos, los necesarios para mostrar la información. Y esto va también en la línea de algo que os contaré en la siguiente asignatura, y es que en un dashboard estratégico, en un dashboard de verdad, de BI, no en un dashboard operativo malversado con cosas raras, en un dashboard estratégico, lo que se busca siempre es la filosofía del menos es más, ¿vale? Un dashboard estratégico en el ámbito del BI va a ser consumido por un directivo, por un CEO, por alguien que toma decisiones a alto nivel. No debería querer ver un detalle minucioso de, yo qué sé, de una incidencia que está resolviendo en ese momento. No, eso es operativo, eso pues para quien tenga que hacer esa misión. Un CEO no tiene que hacer esa misión, ¿vale? Entonces, es importante que los datos que pintemos en un dashboard sean significativos, sean realmente los relevantes para tener una visión completa de un proceso o de un negocio, ¿vale? Por lo tanto, que sean realmente significativos, que sean importantes, que sean, vale, puede haber información de las incidencias, pero de una manera condensada, no se trata de ver quién tiene la incidencia en ese momento y si lleva trabajando en ella 1 hora o lleva 3. Para eso ya estará el Jira o el Redmine o Asana o lo que tengáis, pero no es ese objetivo de la plataforma de BI.
¿vale? Lo siguiente es la accesibilidad, ¿vale? Que esto va relacionado con cuando decimos que tenían que ser oportunos, y es que sean fácilmente accesibles, ¿vale? Que sean accesibles pues, para recuperarlos y para poderlos consultar. Y por último, que esto sí es común a cualquier problema, vamos a decir que trabaje con datos, es que sean íntegros en el sentido de que el valor que representen pues sea acorde con la tipología del dato que tiene que representar, ¿vale? O sea, a nivel de unidades, a nivel de métricas, de bueno, todo eso, ¿no? O sea, que estén las unidades adecuadas. Entonces, ya digo, esa es quizá más general, pero las anteriores son propias del ámbito del BI y quizá más secundarias en otros ámbitos diferentes. Bueno, visto eso, pues nada, vamos a hablar un poquito solamente, pues por continuar con esta intro, ¿no? Que esto ya digo que es un tema 2 que casi es como si fuera uno. Pues vamos a hablar acerca de los tipos de datos que se manejan en el ámbito del BI, ¿vale? Porque también son muy concretos, tampoco trabajamos con todo tipo de datos. Igual que no trabajamos con todo tipo de ficheros ni de fuente de datos, que vamos a hablar ahora después, pues los tipos de datos con los que trabajamos también son bastante acotados, ¿vale? De hecho, bueno, fijaros, los datos que habitualmente va a trabajar el BI son siempre datos de tipo estructurados, ¿vale? Esto es de modo clásico, es el tipo de dato con el que trabaja el BI, ¿vale? Datos estructurados. Lo que sucede es que, bueno, ya sabéis, datos estructurados son aquellos pues que siguen un esquema fijo, ¿vale? Un esquema totalmente fijo, que repiten siempre por la misma estructura, las mismas reglas, ¿no? Pues un Excel, por ejemplo, pues sigue la misma estructura, las mismas reglas, ¿vale? Eso es. Y ya digo, es el tipo de datos que habitualmente se trabaja en BI. Lo que pasa es que ahora os contaré otra cosa más. Pero bueno, por continuar con la parte de los datos estructurados, tengamos en cuenta que datos estructurados, según su origen, se pueden también categorizar en diferentes tipos. Esto es por si queremos hablar con un poco más de propiedad. Datos estructurados podemos decir que hay de diferentes tipos. Los que llamamos creados, provocados, tramitados, compilados o experimentales. ¿Vale? Fijaros, esto, bueno, es que toca teoría, claro. Datos creados, estructurados creados, pues son aquellos que la propia empresa los ha generado, ¿no? La propia empresa. Provocados, pues que provienen quizá pues del uso, o sea, han sido provocados, han sido generados durante la propia ejecución, pues de la operativa de la empresa, del trabajo de las personas, etcétera, ¿no? Tramitados, pues son cuando se ejecuta, por ejemplo, una transacción completa. Pues eso, tú has metido datos, o sea, has metido productos en un carrito, le das un botón y en ese momento se desencadena una acción que genera un montón de datos en ese instante, ¿no? Pues esos son tramitados, que se producen en una transacción. Compilados son aquellos que son recogidos de un conjunto general de la población, como por ejemplo, por lo que hacemos, pues, censos, matrículas, ¿vale? O sea, que provienen de repositorios ya, como tal. Y experimentales son aquellos que se generan, pues, durante procesos, pues, por ejemplo, como el marketing, experimentaciones, ¿vale? Ese tipo de acciones. Bueno, simplemente porque sepamos que existe esa categoría. En cualquier caso, ya digo, siendo puristas, las plataformas de BI trabajan con datos estructurados, ¿vale? Con datos siempre estructurados. Como pues los que vemos aquí, ¿vale? Estos son datos estructurados, los que pueden tener un Excel, Vale. Ahora bien, ¿qué sucede? Pues sucede que, fijaos lo que he dicho. He dicho que de modo clásico y de modo purista, los sistemas de BI trabajan con datos estructurados. ¿Pero qué está pasando cada vez más? Pues cada vez más está ocurriendo que las plataformas de BI van incorporando capacidades que se extralimitan de lo que el propio BI debería ser capaz de trabajar. Entonces, aunque de modo purista, como digo, y la literatura nos diga que los sistemas de BI trabajan con datos estructurados, cada vez va ocurriendo que las plataformas que hay en el mercado van permitiendo cada vez trabajar más, incluso con datos no estructurados, como puede ser, pues yo que sé, un texto, sin más, ¿vale? De hecho, por ejemplo, a día de hoy, pues nos encontramos plataformas como, yo que sé, Power BI, ¿vale? Power BI viene de BI, o sea, de Business Intelligence, ¿vale? No es casual que se llame Power BI. Bueno, pues Power BI a día de hoy, por ejemplo, te permite procesar consultas en lenguaje natural. O sea, tú le puedes preguntar al Power BI, oye, dame una gráfica de las ventas de últimos 3 meses. Y procesa eso, ¿vale? Y te da un resultado. Y eso ya no es un dato estructurado, eso es un dato no estructurado.
Entonces, ya digo, el mercado nos está llevando a corromper esto que nos dice la literatura. Y por eso, ya digo, pues que en la actualidad las plataformas de BI pues van teniendo esta capacidad de trabajar con datos no estructurados. Aunque, ya digo, en origen no tendría por qué ser así. Pero el mercado marca. ¿Datos no estructurados de qué tipos hay? Pues bueno, capturados o de tipo generados. ¿Vale? Capturados pues es que se generan de forma pasiva, ¿vale? Pues yo que sé, mientras que se va ejecutando un GPS, pues el GPS va lanzando señales, ¿no? O generados por el usuario, pues bueno, mientras que va el usuario haciendo diferentes acciones, mientras que trabaja por internet, mientras que escribe, mientras que teclea, ¿no? Pues esos son generados, ¿vale? Ya sabéis, un dato no estructurado, pues es aquel que no sigue una estructura, evidentemente, fija, ¿no? El caso más claro, pues sería, pues por ejemplo, un texto libre o un libro, ¿no? Pues aquí, el primer capítulo del Quijote, pues eso no sigue una estructura como tal. A ver, podríamos decir, si hay una estructura que pone aquí capítulo, que pone tal, y luego aquí ya pone el texto. Bueno, pues aquí podría haber una cierta estructura, pero esto ya no, esto es un texto 100% libre, ¿vale? Pues eso es un dato no estructurado, no estructurado. Y bueno, y por último, pues tendremos los datos semiestructurados. Semiestructurados son aquellos que, aunque no tienen una estructura fija, como la que decimos, la de un Excel, la de un tal, pues sí que tiene ciertos elementos que marcan pues el inicio de ciertos bloques, vamos a decir. El caso que más habitualmente se describe, pues es, por ejemplo, el de los emails, ¿vale? El de los correos electrónicos. Un email, pues tiene ciertas partes fijas, ¿no? Tiene el from, el to, el subject, la hora, ¿no? Y luego lo que pasa es que tiene un cuerpo, que ese cuerpo sí que ya es totalmente desestructurado. Pero el email en sí mismo sí que tiene una estructura, ¿no? O, por ejemplo, por los archivos de marcas, pues tipo XML, los JSON, ¿no? Los XML y los JSON, pues exactamente igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos esto es un JSON, pues ya veis, ¿no? Pues, bueno, pues tiene unos delimitadores, ¿no? Aquí hay pues el inicio de un bloque, veis que aquí tiene una flecha, perdón, una llave que abre, una que cierra, aquí igual, ¿no? Pues, vale, pues este tipo de cosas, pues marcan una estructura, ¿no? Los XMLs o los JSON, pues son datos semiestructurados. Y esto a veces también se utiliza en el ámbito del BI y se suele utilizar sobre todo cuando la fuente de datos con la que se conecta el BI, pues es una plataforma con la que te comunicas pues mediante un web service, por ejemplo, ¿no? Pues ahí sí que tienes que trabajar con ese tipo de información, porque a veces, pues ya digo, a veces no es tan sencillo. Esta es un poco la problemática del día a día, ¿no? Cuando os decía yo antes que el proceso de ETL es lo que más tiempo lleva en un proceso de BI, es justamente por eso, pues porque cuando tú vas a implantar un sistema de BI, pues tienes que conectar con diferentes fuentes. Y unas fuentes a veces son una base de datos SQL, perfecto. Pero otras veces, pues es un web service que te manda pues algo como lo que estamos viendo aquí y tienes que procesarlo. ¿Vale? Y bueno, continuando con eso, pues ¿cuáles son los tipos de ficheros que más habitualmente se trabajan en el ámbito del BI? Pues en realidad también esto es bastante agotado, porque los ficheros que trabajamos son bastante, bastante limitados, ¿no? Vamos a decir. Bueno, ya sabéis, un dataset es un archivo de datos ya organizado para trabajar con él, pero bueno, o casi preparado para él. Pero ya digo, en el ámbito del BI, pues ¿cuáles son los tipos de datos que más habitualmente se trabajan? O sea, que sirven para nutrir un sistema de BI. Pues bueno, quizás no es el más común, pero uno también habitual puede ser los ficheros de texto, ¿vale? Puede ocurrir en un sistema de BI que se esté nutriendo de ficheros de texto. Aquí, por ejemplo, vemos un fichero de log. No sé si lo conocéis, pero un fichero de log en realidad es bastante estructurado. O sea, aquí tiene información acerca del proceso, ¿vale? El proceso, la hora en la que se lanza el mensaje. Los mensajes pueden ser de tipo informativo, de tipo warning, de tipo error. Luego aquí tiene pues ya otro no sé qué, otra información. Aquí el usuario que lo lanzó, ¿vale? Pues esto, aunque es textual, es estructurado. Y esto es un tipo de fichero que, digo, no es el más habitual, pero puede ser perfectamente viable y habitual. No es habitual, pero quizás puedes llegar a ser frecuente, pues incorporar como fuente de entrada a un sistema de BI un fichero de texto. Puede ser, ¿vale? Porque a lo mejor luego tengas un KPI por ahí que te muestra el número de errores que se han detectado a través de procesar mediante el procesamiento de los logs. Puede ser, ¿vale? Puede ser. Otro tipo de fichero mucho más habitual, ¿cuál es? Pues son los CSVs. Estos, pues quizás son los más comunes. Ya sabéis, un CSV es un archivo separado, los campos son separados por comas o por punto y coma, según estamos en América Latina o estamos en otra parte del mundo. Pero bueno,
Fichero separado por comas. Es muy típico y quizás sea el tipo de fichero más habitual, junto con los famosos Excel, ¿vale? Ya sabéis, Excel es la famosa herramienta que toda empresa usa y nadie quiere decir que la use, ¿vale? Yo, por supuesto, el Excel a mí me parece una herramienta brutal, claro que sí. El problema es cuando el Excel se empieza a utilizar para funciones para las que no está diseñado. Un poco con lo que decía antes que ocurría con el BI. Cuando empiezas a utilizar un BI, pues para algo para lo que no está diseñado. Pues con el Excel muchas veces te encuentras cosas así. Yo estoy harto de visitar empresas que muchas veces, y en las que muchas veces me encuentro porque están utilizando Excel como si fuese una base de datos. Bueno, pues por eso también es muy habitual que cuando vas a implantar un sistema de BI tengas que integrarte con muchos ficheros Excel porque muchas veces las empresas lo han utilizado como fuentes de información y tienes que vincularlo pues necesariamente para nutrir el sistema de BI y generar KPIs y datos a partir de ello. ¿Vale? O sea que esto es bastante habitual. Y luego los que os contaba, pues ficheros con lenguajes de marcas tipo XML o tipo JSON. Ya sabéis, bueno, son parecidos JSON y XML. Quizás JSON es un poco más eficiente, ¿no? Porque tiene menos etiquetas como tal, ¿no? Ya veis que este es un fichero más denso, habitualmente un XML que un JSON. Bueno, aquí hay polémica también con eso, ¿eh? Pero bueno, que son ficheros habitualmente de intercambio, vamos a decir, ¿vale? Son ficheros de intercambio que es, bueno, hay una fuente por ahí de información, la que sea, el sistema de BI se tiene que conectar con ello y se utiliza ese tipo de ficheros como pues eso, como intercambio de información, ¿no? Aquí pues con la información que tiene de libros, hay libros, los libros conforman un catálogo, ¿no? Ya ves, ese tipo de cosas, que es bastante habitual. Bueno, y ya para terminar, pues nada, este último capítulo, apartadito simplemente hablar también de la fuente de datos. ¿Cuáles son las fuentes de datos que más habitualmente sirven para nutrir un sistema de BI? Pues bueno, ya hemos hablado a veces de ellas, los RP, los CRM, ¿no? Esas son las habituales, pero hay algunas más que os he querido enseñar por aquí. Bueno, fijaros, aquí os he puesto un mapa conceptual simplemente porque me parece bonito a la hora de representarlo, de representar un poco todo lo que hemos dicho hoy, que nos dice las fuentes de datos en el ámbito del BI, decimos, pues suelen ser recopilación pueden venir por recopilaciones de datos, ¿vale? Fuentes de datos como pueden ser los CRM, los RP, los SCMs, o decimos, fuentes de datos, estas sí son internas de la organización, o externas de la organización, pues externas pueden ser estudio de mercado, ¿vale? O sea, esto es un mapa conceptual que yo creo que describe bien bastante esto, ¿no? Decimos, la fase inicial para trabajar con la fuente de datos, pues es procesarlo con tal. Hay que tener en cuenta la calidad. La calidad puede tener problemas de integración, precisión, los que hemos dicho antes, ¿no? Bueno, es un mapa que representa un poquito todo lo que hemos hablado hoy. Todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, por aquí pregunta un compañero que si las bases de datos no son también fuentes como tal. Sí, por supuesto que también puede ser fuentes como tal, ¿vale? O sea, lo más habitual, de hecho, lo más habitual es que, claro, pensemos, un BI se nutre de información empresarial, ¿vale? Y va orientado a favorecer toma de decisiones estratégicas. La información habitualmente en las empresas donde más se encuentra típicamente es en estos dos, ¿vale? En RPs y en CRMs. Ahí es donde suele estar la mayoría de la información. Entonces, cuando tú conectas el BI, lo que haces es conectarte pues, a la base de datos del RP o del CRM. Claro, puede haber un cliente que tenga una base de datos por allí sin más suelta, que no tenga nada que ver con el RP o con el CRM. Puede ser perfectamente, ¿vale? También puede ser perfectamente. Porque puede darse el caso de que, yo que sé, haya por ahí una base de datos con información de las ventas y resulta que eso no esté integrado de alguna manera con el CRM, porque eso lo hace un equipo diferente, ¿qué tal? Puede darse el caso, puede darse el caso. Pero, ya os digo, lo más habitual es que requiera conexión con sistemas de información de este estilo, ¿vale? Con sistemas de información empresarial. Ojalá el escenario más habitual fuera conectarte con bases de datos sin más sueltas, porque ahí se reducirían los problemas. Ahí, pues sería cuestión de ver la cadena de conexión, de ver el conector, lo que fuera, y ya está libre. Pero ya digo, en la mayoría de los casos no es eso. En la mayoría de los casos lo que te encuentras es eso, es que te tienes que conectar, por ejemplo, pues como muestro aquí, con un RP, y claro, pues exactamente, pues aquí te vas a conectar, por ejemplo, con un RP, ¿y cuál es el problema? Pues que cuando te vas a conectar con el RP, pues es raro que el RP tenga la base de datos expuesta como tal y tú le puedas lanzar consultas. Lo más habitual es que el RP está cerrado y tú como integrador del BI, tienes que ir a hablar con el fabricante, tienes que hablar con el RP y tienes que decir al fabricante del RP, que podrá ser cualquiera, porque en otro caso no, pero fabricantes de CRMs y de RPs hay cientos,
pues tienes que ir a hablar con ese fabricante, explicarle que quieres acceder a su base de datos porque vas a implantar un sistema de BI y que te dé acceso, ¿vale? Y que te dé acceso y a ver qué te encuentras ahí, porque a veces las bases de datos también son de cualquier manera. Entonces, ya digo, ahí está el problema, ¿vale? O sea, ahí está el problema por el que os digo que el 80% del tiempo se va en esto, se va en la fase de TD porque, porque es una complicación, ¿vale? Muchas veces, porque a veces el fabricante tampoco te da grandes facilidades para que accedas ahí a sus tripas, ¿vale? Dice por aquí, capturar las APIs u otros medios. ¿Acerca de eso sería legítimo hacer eso con autorización del cliente? Eh, eh, a ver, no sé si entiendo muy bien la pregunta. Dice, capturar las APIs u otros medios. ¿Acerca de eso sería legítimo? Eh, por línea general, lo que sucede siempre es que el cliente siempre es dueño de sus datos, ¿vale? O sea, imagínate, un cliente ha implantado un ERP y yo ahora soy un fabricante de BI, voy a instalar el sistema de BI y, claro, tengo que conectarme a esos datos. El cliente siempre es dueño de sus datos, o sea, aunque tenga el ERP y el CRM que sea, lo absolutamente normal es que el fabricante del ERP o del CRM no puede negarse a que el cliente tenga acceso a sus datos y a que se le dé una vía para poder acceder a ellos. Por tanto, el problema no está en lo legítimo o no que sea, porque ya digo, el cliente es dueño de sus datos y si quiere que accedas a sus datos se le debe poder dar la vía. El problema que hay es que muchas veces el fabricante, el ERP o el CRM, pues no tiene a lo mejor una vía abierta para que tú accedas a sus datos, o si la tiene, pues está la complejidad de que te dé un API y tú tengas que aprender pues, o ver cómo te conectas a ella, o que te dé todas las facilidades adecuadas para que tú lo hagas de una manera autónoma, porque también muchas veces, ya digo, el fabricante, de eso os hablé el otro día, pero muchas veces los fabricantes de los RPs o los CRMs o quien sea, a veces no son muy proclives a darte un API y que tú accedas ahí como así, ¿vale? Porque a veces tienen miedo de ver qué vas a hacer con eso, o de ver si le vas a lanzar muchas consultas, si le vas a tumbar la base de datos, o no sé, muchas veces son tanto reticentes a eso, ¿no? O a darte acceso a la base de datos como tal para que le haces consultas. Entonces, ya digo, ahí vienen muchas veces los problemas, ¿vale? Vienen muchas veces los problemas. Dices por aquí, digamos, el cliente es un sistema, pero el proveedor de software no tiene nada para extraer los datos y se tiene que crear algún método para tomar los datos. Eso me refería. Efectivamente, eso puede ocurrir. Imagínate, tú tienes un RP por ahí instalado y, claro, dices, ahora voy a acceder a ello. Hablas con el fabricante del RP y a lo mejor el fabricante del RP te dice, pues mira, yo ni tengo la base de datos expuesta, ni te voy a dar acceso como tal a la base de datos porque a ver si me la vas a romper o vas a tumbarme la base de consultas y tampoco tengo APIs, ni tengo service, ni tengo ninguna cosa. Pues si eso ocurre, esa es la peor de las situaciones, porque si eso ocurre, pues ya hay que buscar una triquiñuela. Ya hay que llegar a algún tipo de acuerdo con el fabricante para que desarrolle un API. Normalmente, si eso ocurre, pues el fabricante del RP eso se lo factura al cliente y le cobra por ello, ¿vale? Entonces, pues por eso os digo que a veces las integraciones no son sencillas por toda esta problemática. Que sí, si el fabricante tiene todo abierto y todo lo da bien, perfecto, pero hay ocasiones en las que no, porque además hay muchos fabricantes de RPs o de CRMs que son muy de nicho, son muy pequeñitos y a lo mejor no tienen ni siquiera un API, ni tienen un USB, ni tienen nada y tienen que desarrollártelo para ti y bueno, pues eso es un problema, ¿vale? Y a veces, pues por eso una integración se puede demorar meses por esa problemática. Sí, dice María José, ¿puedes explicar un poco más qué es un RP? Sí, esto lo voy a explicarlo, bueno, en la asignatura siguiente hablaré de lo que son los CRMs, pero bueno, te digo, un RP, un RP es, las siglas son de Enterprise Resource Planning y es un tipo de sistema de información muy habitual en muchos tipos de empresas, ¿vale? Igual que un CRM, no sé si conoces lo que es un CRM, pero bueno, un CRM, las siglas son de Customer Relationship Management. Un CRM es un sistema de información que te permite almacenar información acerca de la comunicación que tienes con los clientes, ¿vale? De las ofertas que les propones, de las propuestas que cierras, ¿vale? Eso es un CRM. Y es muy habitual que las empresas lo tengan. Las empresas con un cierto ya nivel de facturación, casi todas pues tienen CRMs. Y un RP es algo parecido en el sentido de que es un sistema de información empresarial, pero está orientado a la gestión de los recursos propios que tiene la empresa. Ahora, eso es un sistema de gestión que, no sé, imaginaos, por ejemplo, que yo soy una empresa que vende lo que sea, caramelos, ¿vale? Pues en el RP, pues tú lo que tienes es
pues información acerca pues, del stock que tienes de los caramelos, de las diferentes tipologías, de las diferentes incidencias que ha habido, ¿vale? De ese tipo de información. O sea, es un sistema, ya digo, para la gestión de los propios recursos de la empresa. Entonces, ya digo que por eso, cuando tú vas a implantar un sistema de BI, la información de las empresas, donde suele estar más típicamente, es en este tipo de sistemas. En CRMs, donde tienes la información de que trabajas con tus clientes, y en los RPs, que son, digamos, sistemas de información interna para la gestión de tus propios recursos. ¿Vale? Entonces, pues esos son los sistemas más habituales. ¿Vale? Vale, de nada. Aparte de los RPs y los CRMs, hay otros muchos sistemas con los que a veces es necesario conectarse. Por ejemplo, cuando estás en el ámbito de la restauración, esto, por ejemplo, es un restaurante, ¿no? Ya veis esto que vende bocadillos y tal igual. Pues, por ejemplo, hay otro tipo de sistemas que se llaman los OLTP, que, por ejemplo, estos son los sistemas estos típicos, ¿no? De los restaurantes en los que puedes comprar bebidas y comprar tal, igual. Pues claro, si vas a instalar un sistema de BI para este tipo de cliente, pues es necesario conectarte con ese tipo de sistemas. Y aquí nuevamente pues estamos en este lío, ¿no? De, oye, ¿qué tienes? ¿Tienes un API? ¿Tienes un qué? ¿Me vuelcas la información en ficheros, en una carpeta por ahí compartida? ¿Vale? O sea, ahí es donde hay que ver cómo se hace todo ese proceso de integración, que a veces es complicado. ¿Vale? Estos son, pues eso, fuentes internas, sistemas de gestión. Y esto ya digo, pues a veces es la complicación, ¿no? De llegar a un acuerdo con el fabricante, pues para ver cómo te conectas con un sistema de este estilo. A lo mejor es lo que digo, ¿no? Esta empresa que es un restaurante, este es su sistema de gestión y tienes que conectarte a los datos que esto genera. Pues tienes que hablar con ese fabricante y ver cómo te da el acceso para que puedas conectarte ahí. ¿Vale? Y a veces pues no es sencillo. Bueno, y ya por último, pues solo quería deciros que también a veces, no es quizá lo más habitual, pero a veces también en los sistemas de BI se incorpora información que proviene de fuentes de Open Data, ¿vale? Y eso también es interesante porque a veces, pues resulta que, pues que no sé, a lo mejor yo estoy haciendo un dashboard, pues soy una empresa de construcción, estoy montando un dashboard, pues para mostrar cómo van las obras que estoy realizando, pero quieres tener por ahí a lo mejor entre medias un gráfico con la evolución del precio del cemento o de la arena o de yo que sé qué materia prima, ¿vale? Que influye, digamos, en tu operativa. Y eso, ¿cómo lo obtienes? Pues podría ser planteable conectarte a alguna fuente de Open Data que publique esa información, ¿vale? Y eso también puede ocurrir. El problema que ocurre en muchas ocasiones, y esto lo digo de manera crítica, es que las fuentes de Open Data a veces no tienen una calidad estupenda, ¿vale? El ejemplo que os mostraba antes, recordáis que he venido de una fuente de Open Data, y eso, pues en el ámbito del BI es un problema. De hecho, por ejemplo, voy a contar una cuestión. Yo en mi empresa os dije que hemos desarrollado un producto de BI y durante muchos años. Y, por ejemplo, una funcionalidad que nosotros añadimos a nuestro producto fue la posibilidad de conectarte con el INE. El INE es el Instituto Nacional de Estadística de aquí de España, ¿vale? El INE aquí en España es, creo, la fuente de Open Data más grande que hay en España. Hace años que yo me quedé con ese dato, tenía más de 500 millones de tablas, ¿vale? Es una fuente de datos que tiene muchísimos datos. Y, por ejemplo, nosotros nos vanagloriamos mucho, en España nos vanagloriamos mucho de que tenemos muchas fuentes de datos abiertos, que es verdad que es así, pero muchas veces la calidad es terrible. Y de hecho voy a contar una cosa que a nosotros nos sucedió. Cuando nosotros implantamos esa posibilidad, imaginaros lo chulo que estaba, ¿no? De tú estás haciendo un dashboard con nuestro producto y entre medias podía decir, venga, conectarme con el INE y descargarme por aquí datos, lo que os he dicho antes, de la evolución del precio de la vivienda o del cemento, de cualquier cosa. Eso es una cosa que parece muy chula, muy interesante, ¿no? Cuando nosotros vendemos nuestro producto, eso le gusta mucho al cliente. Tú le dices, es que fíjate, tú eres una empresa de construcción, pues mira, podrías conectarte con el INE y tener aquí una tabla de evolución del precio de tal y cual. Y eso a nivel comercial a todos les encanta. ¿La realidad cuál es? Pues que yo creo que poquísimos de nuestros clientes utilizan esto porque la calidad que tienen esos datos muchas veces es muy mala. Y es tan mala que, claro, lo que te descargas de ahí, pues lo hace inoperativo. Entonces, pues al final, pues sí, a veces te descargas algo por ahí de modo residual, pero como la calidad suele ser regular, pues la usabilidad que tiene pues es peor, ¿no? Porque requiere un procesamiento, postprocesamiento, que muchas veces pues tampoco lo puedes hacer dentro de la propia plataforma de BI. Entonces, pues bueno, sí, que a veces se incorporan fuentes externas de este estilo, de Open Data, pero con cuidado, ¿no? Porque a veces la calidad no es muy buena.
Y hablando de calidad, fijaros, yo aquí, por ejemplo, os he puesto un enlace. Sí, a veces más como información general se utiliza, pero bueno. Os he puesto por aquí un enlace porque, por ejemplo, esta página yo lo trabajo a veces y tiene datos Open Data y suelen tener buena calidad, ¿vale? O sea, os lo he puesto ahí como referencia junto con estas otras que, bueno, seguro que estas las conocéis, Kaggle seguro que lo conocéis, está claro, pero estas os las he puesto también por si no las conocíais, ¿vale? Por si no las conocíais, pues que sepáis que, no sé, si a veces Google tiene el propio suyo y esta pues también suele tener buena calidad, ¿vale? O sea, que, bueno, os lo pongo, si alguna vez necesitáis fuente de Open Data, pues que sepáis que están por ahí. Y sobre todo esta, pues ya digo que suele tener, que es de Ecuador, pues suele tener buena calidad, ¿vale? Y no tener demasiados problemas de esos que veíamos antes, de completitud y todo esto. Y bueno, pues dicho eso, esto es lo que os quería contar hoy, ¿vale? Así que nada más. No sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna cosita. Sí, Cristian, adelante, dime. Veo que levantaste la mano. Estás muteado, ¿eh? Si querías hablar. No, no se te oye. Ahora has puesto y quitado el micrófono un segundo. No. Se ve que lo pones y lo quitas, pero no se oye. Si quieres, si no puedes probar a escribirlo, si tienes problemas con el micro. Vale, vale, escríbelo, no te preocupes y lo leo. Dices, la duda era para las actividades y le envié un correo indicando mi caso. No sé si lo ha leído. No lo he leído todavía, Cristian, pero lo reviso luego y te digo. Entonces, ¿vale? Pero de todas maneras, no os preocupéis por ese tema de las actividades porque vamos a tener en la primera sesión práctica que tengamos, voy a hablar específicamente de las actividades, ¿vale? Y ahí lo vais a tener muy claro todo. Eh, cuando empezamos el primer día de las prácticas, que a ver cuándo es, el primer día lo tenemos el día 5 de mayo, ¿vale? Así que ese día voy a hablar largo y tendido sobre las prácticas. Pero vamos, luego miro tu correo y te contesto. No te preocupes. ¿Vale? Vale, pues, pues nada más. Lo dejamos entonces por aquí. Te contesto luego, Cristian, al correo. Vale, veo que dice por aquí que tienes un ecosistema de vida y quieres emplear. Pues en principio no habrá problema, ¿vale? Pero ya te digo que luego lo leo y por mi parte, perfecto. Si tienes un sistema montado, pues no hay ningún problema. ¿Vale? Así que sin ningún inconveniente. Vale, pues nada más. Entonces, lo dicho, lo dejamos por aquí. Nos vemos la semana que viene. Y bueno, pues que paséis un estupendo fin de semana. Bueno, aquí en España es puente, mañana no se trabaja. Así que los que tengáis, también pues que lo disfrutéis. Como siempre, gracias por conectaros y los que no se hayan podido conectar, pues por vernos luego en diferido, que sé también lo duro que es escuchar casi que 2 horas de grabación. Que se dé muy bien. Estamos en contacto, hablamos.